Bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar la presentación, el webinar, sobre, como ya habéis visto, la fabricación con NX, pero aplicado con lo que llamamos el FBM o las figuras definidas, o sea, Feature Based Machining, que sería, digamos, el mecanizado basado en figuras. Digamos, una automatización del CAM. Ya sabéis cómo va esto, tenéis ahí la manita para levantarla en la interfaz para si queréis preguntarme algo, lo que sea. En principio voy a comenzar la presentación y voy a hacer con NX pues todas estas cosas. Voy a intentar mostraros un poco cómo funciona lo que serían las figuras basadas en mecanizadas en figuras. Y al final, pues bueno, abriremos unas consultas para que me preguntéis lo que consideréis oportuno. Bueno, esta será un poco la agenda que vamos a llevar. Vamos a hacer una pequeña introducción. Esto ya a lo mejor no me conocéis, o no conocéis casi todos, entonces esto será rápido. Después veremos, bueno, os explicaré un poquito lo de la automatización, aunque esto también más o menos sabéis de qué va. Y después haremos ya un ejemplo real en la pantalla con el NX. Iré explicándoos un poquito cómo funciona. Bueno, nosotros ya sabéis quiénes somos. Estamos certificados en Siemens y en ANSYS. Y bueno, hacemos todo tipo de servicios relacionados con el CAD, el CAM, el PLM también, incluso en CAD también con ANSYS. Entonces, bueno, pues llevamos ya muchos años de experiencia, más de 25, ya sí, yo creo que estamos más cerca ya de 30 que de 25. Y bueno, pues estamos en Valencia y vamos a realizar pues todo este tipo de servicios. Bueno, y empezamos con lo que sería el CAM. Bueno, esto lo conocéis, el tradicional, cómo funciona NX a la hora de mecanizar. O bueno, definimos lo que es la pieza y ya pues definimos, creamos operaciones, elegimos herramientas, especificamos parámetros, definimos velocidades, las UDEs ponemos ahí los eventos, en fin, todo lo que es el proceso tradicional de realizar un programa de mecanizado. Cada vez que queremos hacer algo, pues tenemos que hacer todos los parámetros otra vez. Bueno, podemos hallarnos un poco con plantillas, que sería un poco lo más parecido a lo que sería la automatización, donde ya hay una serie de operaciones que están hechas, pero bueno, son fijas y se realizan siempre de la misma manera. Después, al final, pues simulamos, verificamos, pues procesamos. Esto es lo de siempre. Entonces, ¿cómo se traduciría esta forma de trabajar tradicional, digamos, de CAM en el automático? Bueno, pues el definir lo que es la pieza sería igual, hay que ponerle ceros, hay que poner la pieza, esto es lógico, no podemos hacerlo de otra manera, pero después pasamos a hacer cosas ya de forma automática, es decir, buscamos figuras, buscamos diferentes geometrías que haya en nuestra pieza y el sistema nos reconocerá esas figuras de forma automática y después sobre esas figuras que él ha reconocido de forma automática creará las operaciones. Generaremos el toolpath, podemos también cambiar cosas, lógicamente, ajustarlas un poco si queremos, aunque la idea es que sea lo más automático posible. Y después el final, lo que es el proceso y simular, es lo mismo. Digamos que donde se va a ganar y donde vamos a hacer cosas interesantes es en la parte esta de la automatización. Después de definir nuestra pieza, lo que haremos será la automatización, ¿vale? Y dicho esto, que es muy rápido, porque la idea es que lo veáis en directo, que veáis cómo funciona el NX, pues voy a pasar al NX y vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues aquí tenemos una pieza que tiene, bueno, una serie de agujeros, algunos son roscados, tiene unas cajeras, pues unas que son abiertas, otras son cerradas, tiene un agujero un poco mayor. Y entonces la idea sería venir aquí, a esta pestañita de aquí, donde con el botón de la derecha le vamos a decir que nos busque las figuras que él encuentre en esta pieza. Vamos a esperar que nos salga. Vale. Aquí le vamos a decir que nos haga un reconocimiento paramétrico, pero en este caso no voy a elegir ni figuras de hilo, ni de torno, ni de superficie. Esto es otra cosa que ahora veremos también, que tradicionalmente era para pues cajeras, agujeros sobre todo, pero esto se está ampliando a más tipos de geometrías. En este caso también reconoceremos de hilo, por ejemplo, ¿vale? Luego lo veremos. Entonces, una vez le hemos dicho qué tipo de figuras paramétricas queremos que reconozca,
tenemos que tener definidas previamente. Lógicamente, estas son las que vienen por defecto en NX, las que trae el sistema, y le voy a decir que las busque. Entonces, vamos a esperar a que nos reconozca. Y aquí nos ha reconocido, como podéis ver, pues las que marcan rojo, los agujeros, los diferentes tipos de cajeras. Y aquí, pues, ¿cómo les llama a estas figuras? Vamos a darle OK. ¿Vale? Y el siguiente paso sería coger estas figuras que ha reconocido y con el botón de la derecha decir que cree los procesos. Es decir, en base a unas reglas, él va a coger esas figuras. Perdón, que aún estoy saliendo de la gripe. Y en base a esas figuras, pues él va a reconocer, va a hacer con una serie de reglas, va a hacer una serie de mecanizados. ¿Qué reglas vamos a utilizar? Bueno, pues aquí tenemos la librería de reglas, vamos a coger la de fresado y taladrado en este caso, y le voy a dar OK. Si todo va bien, aquí tienen que salir una serie de información que en principio está más pensada para los desarrolladores que para el usuario final. Esto es, bueno, cómo va reconociendo las reglas, cómo va haciendo, etcétera, etcétera. Nos olvidamos. Y nos vamos aquí y aquí pues vemos que nos ha creado una serie de operaciones. Nos ha reconocido una serie de figuras y ha creado sus operaciones. Por ejemplo, en este caso ha reconocido este pocket, esta cajera, y le ha creado pues una operación. Ahora la generaremos para que veáis lo hecho. Después ha reconocido una cajera que está rota, parcial rectangular, aquí otra, y después aquí unos agujeros, en principio normales, aquí otros que son roscados, porque tenemos dibujada la rosca con NX, como podéis ver aquí. Después aquí, pues otros agujeros que ya son aguardados. Este agujero que está metido aquí dentro y por último este de aquí. Este de aquí, fijaros la diferencia, por ejemplo, de estos de aquí, que lo que hace es un punteado, un taladrado y después otro taladrado, pero más grande para hacer la cabeza. Mientras que en este, por ejemplo, que tiene la cabeza mucho mayor, hace un punteado, un taladrado y después hace un fresado. Vamos a generarlo. Y veremos un poquito, pues bueno, qué es lo que ha hecho. ¿Vale? Aquí veis que la última operación es un fresado en lugar de un taladrado. Bueno, y esto es lo que él hace por defecto. Nos puede gustar más o menos, pero son unas reglas que lleva en X, digamos, definidas, perdón, por defecto. ¿Vale? Vamos a continuar un poquito cosas más interesantes. Por ejemplo, imaginar ahora que la pieza esta que tiene aquí sus rojas, tiene sus cosas. Bueno, otra cosa antes de esto que se me olvidaba. Voy a hacer aquí, voy a poner esto en preferencias, perdonad un momento. Vamos a poner aquí las preferencias, que marque los objetos para que podamos verlos. Así, si no, es que lo tengo desactivado por defecto. Vale. Entonces, esta cajera, por ejemplo, nos ha hecho, la cajera nos ha hecho, si vemos aquí en el reconocimiento de la figura, pues nos ha hecho un mecanizado normal, ¿vale? Vamos a borrarlo, vamos a quitarlo de aquí y vamos a borrarla de aquí. Voy a borrar el reconocimiento de esa cajera. Vale, ahora vamos a aplicar, porque el reconocimiento basado en figuras también está muy relacionado también con lo que sería el PMI. Aparte de reconocer pues que esto es un agujero roscado o lo que sea, aquí, por ejemplo, en el PMI le voy a añadir pues un acabado superficial. Y entonces a esta cajera de aquí, al fondo, pues le voy a añadir un acabado. Bueno, en el momento voy a ponerle estos valores, no tiene ahora de momento mayor importancia. Y este acabado superficial, pues, ¿qué pasa con él? Pues que va a influir en la manera en que NX va a reconocer esa figura. Por ejemplo, si ahora me voy aquí a buscar figuras, él reconoce esta, que es la que habíamos borrado, las otras ya están claras, ¿vale? Aquí, él ya se da cuenta que tiene un simbolito de acabado superficial. Ya le he perdido, ¿dónde estás? Aquí. Y ahora voy a crearle el proceso de figura. Lo mismo con la plantilla de taladrado y fresado. Le damos, aquí hace lo que tiene que hacer. Y ahora, si os fijáis, ha reconocido en la cajera, pero ahora tiene dos operaciones. Tiene un fresado y después tiene un acabado del fondo. Es decir, que con este sistema podemos, con el PMI, poner una serie de información que después esto se reconoce en las reglas.
Es decir, todas las reglas que va reconociendo, si os fijáis, contienen mucha información, ¿vale? Aquí tenemos toda la información. Por ejemplo, este agujero, pues tenemos aquí su profundidad, su diámetro. De hecho, aquí yo me he sacado la columna de diámetro, la primera. Aquí también podemos ver toda la información que tiene asociada a cada figura que el sistema va reconociendo, ¿vale? Esto lo digo de paso, que con este diámetro de aquí podríamos, con la mecanizada normal del hole milling, pues seleccionar por diámetro, por ejemplo, los diferentes agujeros sin tener que hacerlo manualmente, ¿eh? Porque, bueno, sabéis que con el drill antiguo pues podíamos seleccionar una cara y decir diámetros. Con el hole milling parece que hayamos perdido esa funcionalidad, pero realmente si reconocemos las figuras, que es lo que hace el hole milling, pues aquí podríamos seleccionar por diámetro también, ordenar por diámetro, por ejemplo, y seleccionar por de este agujero a este agujero, ¿vale? Que es básicamente lo que hace. Entonces, lo que vengo a deciros es que todas estas figuras pues tienen mucha información asociada, ¿eh? Y entonces, bueno, esa información se puede utilizar después en las reglas para hacer cosas, ¿vale? Para hacer mecanizados de una forma o de otra, elegir herramientas, hacer acabados, etcétera, etcétera. Vale, seguimos. Os he comentado también que aquí pues tenemos dibujadas las rojas, tenemos dibujados los agujeros de una determinada manera. ¿Qué pasa si, por ejemplo, voy a abrir un step? Vamos a coger, a ver dónde lo tengo, step. Será aquí. ¿Vale? Vamos a abrir, a importar esta. Aquí la tenemos, ¿vale? Una pieza que está pensada para hilo, no tiene parámetros, esta no tiene historia, así como la anterior, pues sí tenía aquí mi histórico con mis rojas y mis cosas. Aquí, pues no, aquí no tengo nada, porque es un cuerpo pues, de step o incluso de NX que no tiene parámetros por lo que sea. Vale, pues vamos a hacer aquí un reconocimiento, pero como os he dicho antes, esto pues lo van aumentando, va cada vez utilizando más funcionalidades. En este caso también podéis reconocer, por ejemplo, lo que sería el hilo, ¿eh? Entonces vamos a ver cómo podríamos reconocer el hilo. Entramos en fabricación, vamos a coger la de hilo, por ejemplo, WireM, vamos a definirnos los ejes, esto hay que definirlo, y el workpiece. Vale, y aquí pues le puedo poner incluso, si queremos, vale, este mismo, vale, así. Vale, entonces ahora nos vamos a la reconocimiento de figuras y le vamos a decir, búscame las figuras. En este caso voy a quitar todas las figuras, vamos a quedarnos solo con lo que sería WireM. Y le damos a buscar las figuras. Vale, aquí ha reconocido también muchos agujeros, muchas cosas. Bueno, realmente solo me interesan ahora estos dos grandes. Estos los vamos a quitar. Borro. Me quedo solamente con estos dos. Ok. Vale, aquí tenemos las figuras. Muy bien, el siguiente paso, como os he dicho, es darle al botón de la derecha y crear el grupo, lo que serían los mecanizados. Le damos, en este caso elegimos WireM, que es hilo, y le damos OK. Vamos a dejarlo que calcule. Vale, si todo va bien, pues ha calculado. ¿Y qué es que nos ha hecho? Pues nos ha reconocido las figuras de hilo y aquí pues nos ha hecho pues un internal trim, por ejemplo. Vamos a generarlo. Vale. ¿Qué pasa? Aquí me estaréis preguntando, os estaréis preguntando. Bueno, esto es un internal trim, pero ¿y si yo quiero hacer, por ejemplo, la funcionalidad esta que se gasta algunas veces de no-core, del hilo destructivo que va haciendo todo? La figura es exactamente igual. Y el sistema nos ha reconocido automáticamente pues, lo que sería el corte interno, en lugar de reconocernos el corte destructivo. Bueno, esto tiene que ver con las reglas, ¿vale? Y entonces aquí vamos a entrar por primera vez en lo que sería el editor de las reglas. No quiero entrar demasiado, algo lo tengo que tocar para explicaros un poco esto, pero tenemos que diferenciar un poco lo que sería el usuario final, que es el que va a gastar estas funcionalidades, y después alguna persona que esté encargada de lo que sería la administración de estas reglas y la gestión de estas reglas que no están pensadas para el usuario final, ¿vale? Porque, bueno, no es que sea una complejidad excesiva, pero bueno, tiene su cosa y no está pensado para usuarios finales. No obstante, os lo quiero enseñar también un poquito
Y entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para que nos reconozca el no core, o sea, el no core, lo que sería el destructivo en relación con este? Bueno, vamos a borrar esto de aquí y nos vamos a meter en el Machining Knowledge Editor. ¿Qué es esto? Bueno, este es el editor que tiene NX para gestionar las reglas que hacen que, bueno, reconozca figuras, que haga unos mecanizados de una determinada manera y que elija las herramientas como tiene que elegirlas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a abrir el editor, que lo tenemos ahí en el sistema, en su sitio, como siempre. Abrimos el editor y entonces lo que vamos a hacer es decirle, bueno, aquí son muchas cosas, no puedo estar explicando ahora todo esto, pero vamos a ir a lo que vamos a ir. Y entonces en este caso nos vamos a ir a las reglas de hilo. Y las reglas de hilo, si nos fijamos, tenemos el internal trim, tiene una prioridad de 2, y el no core, por ejemplo, que es de formas libres, que tiene una prioridad de 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una prioridad más baja. Entonces, si le damos una prioridad más alta, por ejemplo 3, que sería mayor que la del internal trim, le damos a guardar. ¿Vale? Esto lo ha guardado. Ok. Y ahora cerramos el editor. Nos vamos ahora aquí a que nos reconozca, esto ya lo ha reconocido, pero vamos a crear lo que sería está leyendo ahora el archivo, lo que sería las figuras, vamos a crear el proceso. Ahora se está yendo al editor, está viendo la prioridad que tiene una imagen geometría para reconocerla, WireDM, ok. Y entonces, bueno, ha creado aquí cosas y vamos a ver qué ha hecho. Vamos aquí y ahora, pues, si todo ha ido bien, parece que sí, nos ha hecho un destructivo, en lugar de hacernos el internal trim. Es decir, con una pequeña adición, una geometría que es similar, pues según las normas, las reglas que le ponemos, pues él nos va a hacer una cosa o nos va a hacer otra cosa. ¿Vale? Ok, vamos a seguir con este porque aquí hay una cosa interesante también del mecanizado basado en figuras que quiero mostrar. Y es que esto viene de un step o viene de otro sistema o viene de donde sea y no tiene absolutamente nada. No tengo aquí roscas ni nada. Entonces todos diré, bueno, pues ahora me pongo a crear rojas con NX, me pongo a poner PMI, me pongo a hacer muchas cosas para que cuando reconozca los agujeros me los reconozca como yo quiero. Porque si, por ejemplo, aquí le digo, busca figuras, por ejemplo, vamos a decirle las figuras, vamos a decirle los steps nada más, porque realmente vamos ahora a reconocer solamente agujeros. ¿Vale? No quiero ahora reconocer más cosas de momento, solo para enseñaros esta funcionalidad. Vamos a coger los agujeros, por ejemplo, y vamos a quitar, el EDM está quitado, perfecto. Vale, le damos aquí que busque en la figura. Vamos a buscar. Nos reconoce una serie de agujeros. A ver si esto, así. Me parece bien. Ok. Pero ¿qué pasa? Que todos los agujeros básicamente pues son igual. Es decir, si ahora creo las operaciones correspondientes a estos agujeros, crear el proceso de figuras, de hilo no, va a tener que ser de fresado taladrado, ok. Vale, bueno, esto aquí, si todo va bien, no dice nada. Pero aquí, pues, ¿qué ha hecho? Pues ha creado unos agujeros que son estos, que tienen un punteado y un taladrado, y aquí ha creado estos otros agujeros, que son los que están con el abocardado, con un punteado, un taladrado y después un fresado, como veis aquí, para la cabeza. Vale, pero no es lo que yo quiero. Vamos a borrar el reconocimiento también de los agujeros y entonces lo que vamos a hacer es otra funcionalidad que lleva por defecto en X, que también podemos mejorar y programar y personalizar y todo eso, que es decirle, vamos a poner control J, vamos a cambiar el color, por ejemplo. Vamos a decirle, pues no sé, vamos a suponer que queremos que este agujero de aquí y este agujero de aquí vayan roscados. Entonces estos agujeros les voy a poner el color amarillo, que es el que está por defecto relacionado con las rojas en NX. Ya os digo, todo esto es configurable. Y después le vengo aquí y voy a ponerle, por ejemplo, a este de aquí, que va a ser un pasador, le quiero que haga pues un poco más de precisión, que no sea un agujero normal. Entonces lo voy a poner azul. Ok, ok. Vale, tengo dos amarillos, un azul y los otros los he dejado como estaban. Vamos para acá, busca figuras. Pero ahora vamos a decirle que haga un mapeo de las figuras
atendiendo, perdón, aquí a el color que lo ponga como atributo, ¿vale? Ok, vamos a decirle que busque. Aquí ha buscado y le damos a dar a aceptar. Entonces ya nos fijamos de que aquí ya por lo menos dos son roscados, simplemente por el color que tiene. No he puesto rosca, no he puesto nada, ¿vale? Ahora vamos a crear los procesos. Aquí no sabemos aún si este de aquí lo va a hacer de precisión o no, no lo sabemos, ¿vale? Para saber este de aquí a qué figura pertenece, podemos elegir aquí Machine Feature y aquí nos dice que es este. Pero de momento no sabemos su información, ha reconocido aquí una serie de cosas, pero no sabemos aún si lo va a hacer de precisión o no con las reglas que tiene. Vamos a coger estos agujeros y vamos a crear los procesos de la figura. Vamos a decir New Drilling, correcto, y adelante. Aquí si todo va bien dice que vale. Y aquí vemos este primer agujero, por ejemplo, que sería este. Tiene un punteado, un taladrado y un mandrinado, porque ha reconocido que este color azul es agujeros de precisión. Estos dos de aquí son los normales, punteado, taladrado. Estos ya son roscados, punteado, taladrado y roscado, ¿vale? Los amarillos los ha reconocido y después, bueno, los otros que son los abocardados, que es lo que ha hecho antes de alguna manera. Vale, pues esto es una cosa interesante, es decir, también tenemos la posibilidad de, según un código de colores, pues el sistema, esas figuras que está reconociendo, cuando crea las reglas, pues él sepa qué tipo de mecanizados, qué tipo de operaciones tiene que generar para los diferentes tipos de figuras que va reconociendo. Vale, vamos ahora a un ejemplo ya un poco más avanzado, que sería, a ver si lo tengo por aquí, abrir, vamos a ver un segundo, PRT, ¿dónde estás? Este. Vale. Aquí tengo una pieza, tiene algunas cosas más, tiene unas cajeras así alargadas, tiene agujeros como el otro. Bueno, es para enseñaros lo que quiero enseñaros, que sería un pasito más en lo que sería el reconocimiento basado en figuras. Vamos a coger, venimos aquí, como siempre, y vamos a reconocer, vamos a buscar las figuras que le encuentran en esta pieza. Aquí también hay una funcionalidad que es limitar el área de búsqueda. No hace falta buscar, bueno, voy a quitar el mapeo de momento y voy a decir que me busque todas las figuras paramétricas a excepción del hilo, el entorno y eso tampoco. Las demás que las busque todas. Pero lo que decía, aquí tenemos una forma de limitar también el reconocimiento de la pieza. Si yo quiero solamente una zona, no necesito tener que buscar por todo. Por ejemplo, imagina que quiero aquí buscar solamente en lo marrón. Bueno, pues entonces en las caras de búsqueda yo le digo aquí, búscame por color, las que sean de este color, y entonces pues selecciono las que son de ese color. Entonces solo me va a buscar figuras en las caras que tienen ese color. Vale, en este caso no lo estoy mapeando colores ni nada, por defecto. Vamos a decir que las busque. Vale, y aquí nos ha encontrado una serie de caras, a ver. Ok. Vale. Aquí nos ha encontrado este de aquí, esta cajerita como antes. Aquí nos ha encontrado este agujero, este de aquí, este de aquí. Pero si os fijáis, y marco todos, no nos ha encontrado esta cajera de aquí alargada, ni tampoco esta de aquí del centro, ¿vale? Bueno, eso es porque en lo que viene por defecto en el sistema, pues esta cajera alargada no la ha reconocido. Así como antes en la otra pieza sí que las que estaban abiertas las reconocía, pero esta por su forma, pues no la reconoce. Entonces hay una funcionalidad adicional y no quiero ser muy repetitivo, pero insisto, en lo que es la configuración de todo esto, no está pensada para que lo hagan los usuarios finales. Está pensada para una persona que se encargue de controlar estas reglas y de controlar estas cosas. Vale, pues lo que vamos a hacer es enseñarle a que reconozca este tipo de figura. Entonces, para poderle enseñar, necesitamos aislar esta figura de aquí, ¿vale? Las figuras, digamos, tienen como dos facetas. Una faceta sería la topología,
¿vale? La forma que tiene, es decir, cuántas caras tiene, cómo es. Y otra faceta sería el tamaño, que sería un poco más independiente. Es decir, eres capaz de reconocer una topología. Da igual que estos grados sean unos o sean otros, lo importante es que tenga esa forma, ¿vale? Mientras que el que sea mayor o menor, pues bueno, eso no importa. Mientras sea la misma topología, lo va a reconocer. Entonces, para enseñarle, tenemos que ir aquí a aislarnos esta forma. Aquí tengo una piececilla que me he creado solamente para aislar esta forma. Aquí le ponemos una serie de información, en este caso pues el ángulo, el radio inferior, le podemos poner un nombre, el radio. ¿Esto qué va a hacer? Pues esto va a hacer que esa figura, cuando él la reconozca, busque esta información y nos diga qué ángulo tiene nuestra figura, o qué radio inferior tiene nuestra figura, o qué radio en la ranura tiene nuestra figura. Entonces, he aislado esta figura. Y ahora lo que vamos a hacer es enseñarle, ¿vale? Entonces, para enseñarle, lo que vamos a decir aquí es enséñale qué es esto de aquí. Entonces, para enseñarle, tengo que decir de qué tipo es la figura que voy a poner. En este caso, la vamos a poner en el custom y voy a crear aquí una figura nueva que se va a llamar mis ranura, por ejemplo. ¿Vale? Y este tipo de figura, ¿dónde la voy a colocar? Aquí me he hecho una carpetita para ponerlo aquí, podemos ponerlo también en el de Customer. Y aquí, pues la regla que voy a añadir es mis ranura. ¿Vale? Entonces ahora, esta de aquí, para decirle que aprenda, vamos a seleccionar las caras que va a tener esa figura. Las caras tangentes, selecciono. Esas son las caras que quiero que él busque después cuando busque figuras. Entonces le voy a decir que aprenda, recognition, ¿vale? Y OK. Esto está haciendo ahora guardar en el editor este que he editado antes, en el fichero este que he editado, es donde está guardando esta información de la esta. Entonces ahora, si nos volvemos a nuestra pieza, vamos a decirle que podemos borrar esta si queréis. Podemos dejarlas, no importa. Vamos a borrarlas. Fuera. Eliminar. Y le vamos a decir que busque las figuras tal cual, pero en este caso, en vez de que me coja todo, voy a decirle que se centre en la de la ranura. Voy a coger toda la pieza en este caso. Y le voy a decir que las busque. Entonces, fijaros que me ha encontrado estas tres. Esta no la ha encontrado. ¿Por qué? Bueno, esto es por lo que os he comentado, es decir, la topología, la forma que tiene, el número de caras que hay, todo eso. Esta no se corresponde, esta no tiene radio abajo, esta sí. Entonces, de hecho, cuando la reconoce, si os fijáis aquí en detalles, tenemos el acabado de fondo ese que le he puesto, tenemos el ángulo de la figura, tenemos el radio inferior en estas cuatro. Por ejemplo, aquí es 3,17, aquí es el mismo, ¿vale? Aquí es 2,8. Aquí es 4,5, es decir, aquí esos parámetros que habíamos puesto aquí, si os acordáis, todo esto, ¿vale? Pues él después, cuando está haciendo el reconocimiento, pues es capaz de averiguar qué información tiene. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues ya lo he comentado. Después eso nos va a servir para muchas cosas. Después cuando empecemos a poner reglas y ponemos cosas para que hagan nuestros mecanizados. Es información que tenemos para saber cómo tendremos que mecanizar después. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, para que nos reconozca esto? Bueno, aquí ni que decir tiene que si ahora intentamos crear el proceso de figura, él sí ha reconocido esta figura. Vale, ya la sabe. Bueno, pues perfecto. Esta figura está muy claro cuál es, pero no le hemos dicho qué mecanizador va a llevar. Si ahora le digo crear proceso de figura, en el mill drill no hay nada, porque si ni siquiera la reconocía, pues no sé, en las reglas de fresado no sé si habrá algo, pero no habrá nada porque no le hemos dicho cómo tiene que mecanizar esa figura. Ha fallado. Es decir, no es capaz de crear un mecanizador ahí porque él no sabe aún. Tenemos que enseñarle también, primero, a reconocer esas formas, esas figuras, y después tenemos que enseñarle cómo tiene que mecanizarlo. Vale. Siguiente paso, que nos reconozca eso también. O incluso otro más. Por ejemplo, imaginaros que para mí la longitud que tiene esta ranura es importante. No le hemos puesto esa información. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues muy fácil. Lo venimos aquí. Vamos aquí al PMI, por ejemplo, y le decimos, pues no sé, la longitud de esta línea de aquí.
Y aquí le ponemos un nombrecito aquí que sea longitud. Longitud. ¿Vale? Y la colocamos. Hemos puesto un PMI tal cual y ahora hay que enseñarle a que esto también tiene que tenerlo en cuenta y que nos aparezca ese dato también en nuestra pieza. ¿eh? No sé si las he borrado de antes, a ver si las he borrado. No, no las he borrado. Aquí, si os fijáis, voy a ordenar A, B, C, D, no está la longitud. ¿Vale? Aquí no hay ninguna ranura que tenga esa información porque no la tenía. Voy a borrarlas porque las voy a reconocer otra vez. Ok, ok. Vale. Entonces, le he añadido la longitud, pero ahora tengo que decirle que reconozca las figuras. Entonces, venimos aquí y le vamos a decir aprende. ¿A dónde lo vamos a poner? Vamos a sobreescribir este que tenemos aquí, que es al que le hemos dicho lo otro. Vamos a sobreescribirlo. Las caras tangentes estar de aquí y apréndetelo. ¿Ok? Y en teoría ya se lo ha aprendido. Si todo va bien, ahora cuando reconozcamos las figuras de la ranura, aquí están las tres en principio, ya tiene que tener también la longitud 22, 47, esta es igual, ¿vale? Es decir, nosotros con esta figura aislada le podemos enseñar qué parámetros de esa figura son los importantes para nosotros para después enseñarle más cosas, ¿vale? Muy bien, vamos a eliminar esto. Y vamos ahora a hacer que nos reconozca también esta de aquí. ¿Vale? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Pues tenemos que buscar una figura y enseñarle también. En este caso, creo que la tengo por aquí. Vamos a ver, features, esta. ¿Vale? Aquí tengo mi figura. ¿Vale? También tiene los PMI, los he quitado para que no se vean, pero si vamos aquí a las vistas, la trimétrica, por ejemplo, aquí tengo longitud, ángulo, tengo puestas las... Aquí no tiene radio inferior, porque lógicamente pues no hay. Así como esta pues tenía su información de radio inferior, esta de aquí no tiene radio inferior. Vale, pues no pasa nada, vamos a la marcha. Entonces vamos a ponernos esta para que no nos molesten los PMIs. Y venimos aquí y vamos a decirle que le enseñe, que se aprenda las figuras. ¿A dónde lo vamos a poner? Pues en principio van a ser también ranuras, pero a ver, claro, aquí necesito exacto, aquí, a ver, un momento, déjame pensar. Tendremos que venir aquí a ver, un segundo, porque necesito enseñarle. Vale, yo creo que no, creo que esto será suficiente. A ver, vamos aquí, vamos a decirle ranura y aquí lo que vamos a hacer es añadirle otra que sea ranura, pero en este caso va a ser NIS ranura sin radio inferior, así, ¿vale? Entonces seleccionamos las caras, esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Y ese mismo tipo es una ranura, pero necesito que sea diferente. Entonces una va a ser ranura y otro sin el radio inferior. Le enseñamos, ok, vale, y ahora nos vamos aquí a nuestra pieza y si decimos que nos busque las figuras, ¿vale? Ranura que se compondrá de dos tipos. Ahora veis, ya nos ha reconocido esta de aquí. Es decir, ya encuentra eso. Lo que pasa es que no va a tener radio inferior. Es decir, esta ranura, por ejemplo, tiene un radio inferior de 2 y esta de aquí, pues no tendrá radio inferior. Si vamos a buscar, este es el radio que es el otro, es el ancho, este de aquí, y el radio inferior pues no tiene. ¿Vale? Esta de aquí pues tiene el radio y el radio inferior, tiene los dos. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos esto. Y ahora ya, por último, el último paso que voy a hacer para que veáis cómo más o menos funciona, sería el enseñarle a cómo tiene que mecanizar estas ranuras. Es decir, qué es lo que tiene que hacer para mecanizarlas. Entonces, para mecanizarlas tengo que darle, pues me he creado aquí en esta de aquí,
tengo creados, por ejemplo, dos operaciones, un desbaste y un acabado, en principio. Y lo que voy a decirle es que esto se lo guarde y que aprenda que esas ranuras se tienen que mecanizar con este proceso. Entonces, para eso, volvemos otra vez al editor. Tenemos que hacer cosas aquí, ¿vale? Vamos a abrirlo. Vamos a coger el editor. Y aquí vamos a decirle pues que no es build drilling porque ahí no tengo nada que podamos crear y me voy a crear uno nuevo que va a ser una regla. Ok, y esta regla le voy a llamar mis ranura rules, por ejemplo. ¿Vale? Y guardamos. Esto será donde voy a poner yo esas operaciones que voy a hacer y qué es lo que va a hacer el sistema cuando se encuentre esa ranura y tenga que crear las operaciones. Grabamos, cerramos y ahora para decirle que esto es lo que quiero mecanizar tengo que previamente encontrar la figura, es decir, hacer como si la tuviera, como si la reconociera. Entonces le voy a decir que me busque las figuras. Está leyendo otra vez el editor, como lo he modificado. Va a ser de que me busque las de NIS solamente. ¿Vale? Es esta de aquí, lógicamente. Y ahora, bueno, aquí es que nos aparecen las operaciones estas para saber los PMIs que tiene que poner. Y ahora me voy a las operaciones y le voy a decir, enséñale a esa figura las operaciones. Le vamos a dar aquí. Y entonces le vamos a decir que lo guarde no en el build drilling como antes, sino que lo guarde en este que he creado a propósito para ello. ¿Y qué figura es la que tiene que decirle cómo tiene que mecanizarse? Pues la que acabamos de reconocer, esta figura de aquí. Y le vamos a decir que le enseñe esas operaciones a esa figura. Le damos a Teaching y aquí nos ha reconocido las dos operaciones que hay y las ha metido en las reglas. Perfecto, le damos OK, eso lo está guardando él en el editor. Y si ahora nos vamos a nuestra pieza otra vez, volvemos a la pieza. Ahora, estas ranuras que ha reconocido, vamos a decirle que nos cree las figuras, que antes nos ha fallado. Ahora, si todo ha ido bien, esperemos que sí, pues debería de funcionar. No le voy a decir build drilling, le voy a decir que aplique las reglas que hemos creado. ¿Ok? Y bueno, aquí hay algo que no me ha... Ah, vale, perfecto, no ha ido bien. Vale, ¿por qué no ha ido bien? Pues muy sencillo. Cuando le enseñamos de esta forma tan automática, le decimos que coja esas operaciones y que las meta en la pieza. ¿Qué pasa? Que él es muy estricto con las reglas. Es decir, él ha cogido las reglas y ha dicho, vamos aquí a hacer que sea una ranura exactamente igual, todo igual. Entonces, claro, todo igual no es a la que hemos puesto aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que no ha sido capaz de encontrar, digamos, un match, un ajuste de lo que le hemos enseñado y lo que tiene que mecanizar. Entonces, nos vamos aquí al editor otra vez y vamos a decirle que sea igual, pero no tan igual. O sea, que sea lo más parecida posible, para entendernos, diciéndolo de una forma un poco grosera. Entonces, vamos aquí a NIS ranura y vemos que tenemos nuestras esto, pero aquí, por ejemplo, en aquí tiene que el acabado tiene que ser este, que el radio tiene que ser este, que no sé, es imposible. Entonces, lo que hacemos, ahora eso voy a hacerlo a la bestia para que veamos, le voy a borrar todos estos criterios para que se ajuste bien, es decir, que no tengan en cuenta que todas las medidas tengan que ser exactamente iguales. Entonces ahora, si me ha escuchado el editor y le decimos que nos cree las figuras, entonces como ahora ya no soy tan estricto con las medidas, debería de funcionar. Vale, perfecto, ahora no da error. Entonces si nos vamos aquí, vemos que nos ha creado estas operaciones y después nos ha creado pues un desbaste y un acabado. Vamos a generar, para que veáis un poco, pues esos dos procesos. ¿Vale?
Bueno, pues nos ha hecho un desbaste y un acabado, ¿vale? Con los procesos que yo he generado. Vale, ahora ¿qué pasa? Vamos a, y esto ya va a ser lo último de todo. De momento creo que es una introducción ya bastante larga, llevamos ya más de 40 minutos. Aquí, si os fijáis, en la herramienta que él ha elegido, es una herramienta que yo le había dicho, que tiene un radio aquí abajo, es una tórica. Entonces, ¿qué pasa? Esto es plano, ¿no? Pues a lo mejor me interesa que aquí no entre la tórica, que sea plana la herramienta, no sé, por ejemplo, ¿vale? Entonces voy a haceros este ejemplito muy sencillo de cómo podría ser y vemos cómo hacer, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a borrar esta ranura, git, y ahora lo que vamos a hacer es volvernos a ir al editor. Y entonces ahora ya esto ya es un poquillo ya más avanzado, pero venimos aquí a la ranura y le vamos a decir una cosa. Le vamos a decir, esto es la herramienta que va a elegir. Entonces, bueno, le voy a decir que no sea esta herramienta. Lo único que me interesa de momento, pues que el radio sea, el diámetro sea de 8, por ejemplo. Pero aquí el radio de la punta no quiero que sea ese. Entonces, lo que voy a decir es, esto ya es un poco de programación. Si está definido y esto de aquí lo que hace referencia a la regla, ¿vale? Entonces aquí me salen todos los PMIs, toda la información relacionada con la ranura. Entonces si aquí yo digo radio inferior, si el radio inferior está definido, ¿vale? Si el radio inferior está, entonces la herramienta quiero que tenga un radio abajo, pues que sea 2, por ejemplo, ¿vale? Y en caso contrario, la herramienta quiero que tenga un radio en la punta de 0. ¿Vale? Sería una forma de decirlo, ¿vale? Esto lo quito porque no me hace falta y ya está. Y guardamos. ¿Vale? Las advertencias, no hay problema, está bien y cerramos. Entonces, ahora, si todo ha ido como espero, cogemos las ranuras que tienen esa información, unas tienen radio inferior, otras no tienen radio inferior, y creamos el grupo de figuras. Entonces, vamos a decirle que lo haga con las reglas de NIS. Ok. Ok. Y vamos aquí y vemos que ahora ha creado dos. ¿Veis? Esta de aquí, que es la plana, digamos, y esta de aquí, que es esta. Entonces, a esta de aquí vamos a crear, vamos a generar las operaciones. Que no haría falta para enseñarles la herramienta que ha elegido, pero vamos a cogerlo. Entonces, aquí, por ejemplo, si vamos a esta ranura de aquí, si vemos el acabado, la herramienta es plana, ¿vale? Mientras que si me voy a esta de aquí, por ejemplo, la herramienta es la tórica que yo le había dicho, ¿vale? Entonces, bueno, esto es pues una introducción, ¿vale? En el editor no voy a meterme más porque creo que no viene al caso. Quizá más adelante en algún otro webinar pues igual me meta con el editor un poco más a fondo. Pero de momento es para que veáis un poco, para que rasquéis un poco la superficie de lo que sería esto y las posibilidades que puede tener. Tanto, pues ya habéis visto, por los colores, como por el reconocimiento de las figuras, como añadirle nuevas reglas, como enseñarle a cómo tiene que mecanizar una determinada cosa y todas estas cosas que quería mostraros en este webinar. Ok, vamos a ir terminando en principio. Entonces, bueno, después de todo este rollo que os he contado, que espero que haya sido interesante, que no haya sido un rollo, pues vamos al resumen un poco de la automatización de los procesos, ¿vale? Podemos reducir mucho tiempo, una vez que están programados nuestros procesos, el hacerlos es muy rápido, mejora la calidad, lógicamente, van a haber menos errores en la programación, cuando sean operaciones sencillas las hará él solo, no tendremos que estar pendientes ni de la herramienta que vamos a elegir, ni de nada, y podemos dedicar nuestro tiempo a cosas que son más críticas, menos estandarizadas y que hay que darle un poco al detalle.
Y después, lógicamente, la estandarización de procesos. No solamente los procesos que hemos programado que se cumplan, sino muchas veces también sé que hay muchos problemas con el tema de la estandarización de herramientas. Si tenemos los procesos estandarizados con las herramientas estandarizadas, pues no estamos ahí con el lío de herramientas que normalmente suele haber, y que una de las tareas muchas veces en los talleres es intentar estandarizar las herramientas que se utilizan para los referentes mecanizados y no gastar herramientas ahí a millones, sino que, bueno, sean las que consideremos que sean las más adecuadas y no tener ahí muchas herramientas. Poder intentar, pues eso, hacer una estandarización de las herramientas que vamos a utilizar. Esto a modo de, bueno, resumen muy resumido, pero tampoco quiero extenderme mucho más. Y bueno, daros las gracias a todos los que habéis estado atendiendo al webinar. Espero que os haya gustado, que hayáis visto que es interesante, que tiene muchas posibilidades, que es sencillo de utilizar. Y nada, ahora estoy un poco abierto a preguntas y a ver que queréis comentarme alguna cosa, que queréis preguntarme algo, alguna duda, pues levantáis la mano y yo estaré encantado de responderos. Y bueno, si os ha gustado y no hay en principio nada, sabéis dónde podéis encontrarme, podéis llamar a la oficina y también solventar cualquier otro tipo de duda que tengáis. A ver, tenemos una pregunta. A ver, perdonad que no veo el chat ahora mismo. A ver dónde está esto. Variando el ángulo de la ranura, sí, sí. A ver, aquí me preguntan que si variando el ángulo de la ranura no la reconoce. Sí, sí, claro que la reconoce. No habría problema. De hecho, lo que reconoce es la topología. Cuando he borrado las reglas, al principio es que solo reconocía la que era de ese ángulo, porque cuando le enseña de forma automática, él le dice, este ángulo solamente. ¿Vale? De hecho, por eso, con todas esas cosas que tenía puestas por defecto, no reconocía las que había, ni le acabo de enseñar. Pero sí, después de eliminar yo esas reglas tan estrictas que le había añadido, entonces ya cualquier ángulo, la forma es independiente. Mientras tenga el mismo número de caras, reconoce exactamente la figura. Da igual que sea un ángulo más grande, que un ángulo más pequeño, que un radio más grande, que un radio más pequeño. De hecho, en el radio de fondo tenemos varios, el otro radio también era diferente, no hay problema. Reconocer la topología. Después el tamaño es un poco... Lo que pasa que, dependiendo de esas medidas, nosotros en las reglas, en el editor de conocimiento, le podemos decir que pues el ángulo es más grande, pues a lo mejor le cojo una herramienta que tenga tirada o que no tenga tirada o lo que sea. Eso ya dependerá del administrador, el que vaya a gestionar esas reglas, pues que en base a esos parámetros que yo he puesto para que podamos discriminar cosas, pues enseñarle a hacer unas cosas u otras. Bueno. Creo que en principio nada más, pues nada, daros las gracias a todos por atender y pues repito, espero que haya sido de utilidad y hasta el próximo webinar.